Fernandito, hola Carolina, ¿dónde está la José, Marcela, Fernando, Hola, buenas. Cami? Hola, Hola. hola. Hola, buenas. Vamos a dar un minutito para que se vayan terminando de sumar a este webinar y comenzamos en breve. Hola Marcela. Bueno, en aras del tiempo, entonces vamos a partir este webinar, cómo la certificación de la norma chilena 3262 transforma la cultura contra la violencia. Esto también en el contexto del 25N, del Día de la Eliminación contra la Violencia de Género, y que es la próxima semana. Ya no queda nada, así que nos pareció interesante conversar sobre este tema, especialmente de la norma chilena 3262, porque hoy día creemos que esto es una oportunidad para visibilizar cómo las organizaciones pueden asumir un rol activo en la prevención de la violencia y también en, obviamente, en la promoción de la equidad y la corresponsabilidad. Así que hoy día invitamos a Giovanna Ua, que es jefa de comunicaciones internas, eventos y diversidad e inclusión de WOM, para que nos pueda contar cómo hicieron en el WOM, que ya están certificados y recertificados por la norma. Y a Francisca Bravo, que es autora de Lo Nuestro es Nuestro, que además es speaker. Y la idea es que junto a ambas entonces podamos reflexionar desde lo corporativo y los cambios que necesitamos para construir estos espacios laborales que sean sanos, que sean equitativos, que sean inclusivos. Así que, bueno, primero voy a hacer una pequeña presentación de cada una, para que le podamos dar la bienvenida y ya nos metemos derechamente a la conversación. Entonces, primero presentar a Giovanna, que, bueno, como decía ya, es jefa de comunicaciones internas, eventos, diversidad e inclusión en WOM Chile. Es periodista de formación, con trayectoria en productos y mercados, y ha encontrado, eso me encantó cuando lo dijo, que ha encontrado en el mundo corporativo su propósito de vida, especialmente en este foco en el que trabaja. Ha liderado la recertificación de WOM en la norma chilena 3262 sobre igualdad de género y conciliación. Así que le damos la bienvenida a la GIO. Muchas gracias, 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 de verdad. Para mí es un honor estar acá y además, como bien tú dices, soy periodista de formación, pero desde este ámbito conseguí el poder hacer un match entre mi propósito de vida y mi propósito laboral y de verdad que es muy bonito poder conciliar estos dos mundos porque cuando trabajas desde la pasión, como que nada te detiene, esto nace y te inspiras y cada día tienes mayor creatividad y obviamente eres mucho más productivo en lo que amas hacer. Así que estoy sumamente complacida y agradecida por esta oportunidad que me dan para poder dar y mostrar las buenas prácticas que desde WON hemos empezado a hacer y que nos hemos apoyado muchísimo desde que nos empezamos a certificar en la norma 3262. Y obviamente agradezco este panel porque Fran, te veo y de verdad para mí compartir este panel contigo es un orgullo. Así que muchísimas gracias y esperemos que podamos cubrir sus expectativas. Y bueno, más que todo agradecerle a Gunnar por esta oportunidad. Súper. Gracias, Gio. Y bueno, presentamos a Francisca Bravo, autora de Lo Nuestro es Nuestro, que es un libro que reflexiona sobre las relaciones, la corresponsabilidad, el poder doméstico y también el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, desde su experiencia como speaker y consultora, promueve estas conversaciones sobre la equidad puertas adentro. Así que muy bienvenida, Fran. Hola a todos. Feliz de estar acá también. Gracias, gracias. Y gracias Gio, que me atacó el síndrome del impostor ahí. Siempre presente. No, pero obviamente que tenemos un panel impresionante, expertas también en la norma, pero que también desde su propio, desde sus veredas,
porque Fran acompaña a las organizaciones, acompaña a las empresas a trabajar estas temáticas y la Gio, por otro lado, nos puede contar cómo es que lo vivieron, cómo lo han vivido todos estos años que ya han tenido que implementar políticas, que han tenido que implementar distintas acciones para poder recertificarse, o sea, bueno, ya como por de pronto, digamos, pero también obviamente impulsar una cultura que sea una cultura inclusiva y que fomente la corresponsabilidad y la conciliación adentro de la empresa. Ya, entonces vamos a las preguntas. Partamos primero por la Gio, porque yo creo que también probablemente muchos de ustedes o de los que nos están hoy día participando acá es que vienen de organizaciones, no sé si se han certificado o no, entonces queremos primero conocer esta experiencia que vivieron desde WOM y concretamente nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con la participación de los hombres. Entonces queríamos saber qué prácticas, a ver, si nos puedes comentar, Gio, qué buenas prácticas concretas se implementaron en WOM para que los hombres participaran más activamente en las tareas de cuidado y de la familia. Ya, mira, para nosotros es sumamente importante que en WOM partimos de la premisa que el cuidado no tiene género. Para nosotros, nuestras medidas de conciliación están diseñadas de una forma muy universal, para que tanto hombres o como mujeres puedan usarlas de una forma en iguales condiciones. Nosotros sabemos que existen familias que son homoparentales o familias monoparentales, hogares donde hoy en día las mascotas son parte fundamental del núcleo familiar. Entonces, desde esa convicción, nuestro compromiso es gestionar nuestras acciones considerando de que la diversidad de la familia, la diversidad de las personas, no está solamente en cómo trabajamos activamente el cuidado, sino que más bien esto sea, nuestras acciones están más bien asociadas a impulsar que estas políticas, estas prácticas sean de una forma en que la conciliación de la vida personal y familiar de cada woman sea universal. Nuestro propósito está súper claro, es ayudar a que cada woman, y aquí hago un paréntesis, nosotros en WOM nos llamamos cada uno woman, cada woman logre el equilibrio en estas dimensiones, sin sacrificar ninguna de estas. Entonces, si tú me preguntas qué prácticas concretas, nosotros tenemos flexibilidad de horario, tenemos teletrabajo 3x2, contamos con capacitaciones constantes sobre sesgos inconscientes y sobre todo sensibilización sobre estos temas. Entonces, nuestro propósito obviamente es que nuestras prácticas concretas, es que todos nuestros beneficios no están atados a un género, es más bien enfocados de forma universal para que todas y todos puedan utilizarlo de forma equitativa. Entonces, desde ahí, como que ese es parte del propósito de WOM. O sea, que lo que más que todo es como, y quiero dejarlo como muy conciso, es que no, nuestros beneficios son para todas y todos. Ujú. Igual, cuando pasa eso, a veces puede ser que cuando están, por ejemplo, en este caso las mujeres, en una situación de como desigualdad, si todo es para todos, también puede ser que a las mujeres no se les ataque específicamente y como que no haya políticas o programas que sean específicos para que ellas que están en una situación de muchas veces de desventaja, porque venimos bueno, con estos mismos sesgos o con situaciones que vienen dadas desde hace muchos años, del hecho de que las mismas mujeres entramos mucho más tarde al mundo laboral que los hombres. ¿Cómo hacer cuando es como, sí, todas las políticas son para todos, pero que no se ponga el foco en que la mujer avance finalmente? Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Woman for Woman y es un programa súper lindo, es un programa que está destacado para mujeres con alto potencial, para que se atrevan a asumir los desafíos. Nosotros hoy en día, creo que nos pasa a todas, y ahí Fran lo comentaba justamente en la introducción, por ejemplo, el síndrome de la tiara, el síndrome del impostor, nosotros buscamos que en este programa enfatizamos en que todas las mujeres en WOM que tengan alto potencial tengan una mentoría. Y lo más lindo, y gracias a este proceso de sensibilización que te hablaba al inicio, porque puede sonar como muy, muy sencillo, pero un proceso de sensibilización es un proceso constante, es un proceso que va todo el tiempo, que va como un trabajo de hormiguita. Nuestros líderes masculinos han asumido un rol activo en esta reducción de brechas de género. ¿Por qué? Porque fueron los hombres los que pidieron ser parte de la mentoría en este programa para mujeres, porque querían dar su visión estratégica también en este programa. Y qué bonito y qué enriquecedor es que en un programa hecho que se llama tal cual, Woman for Woman,
en donde los mentores eran hombres y mujeres, y tener esa apertura de pensamiento tanto masculino y femenino, porque en verdad cuando trabajamos el programa, lo enfocamos solamente con líderes, las mujeres eran las mentoras y mentoreaban a mujeres. Pero cuando empezamos a ver que los mismos hombres decían, oye, yo quiero pertenecer a esto, porque nosotros somos una cultura obviamente diversa e inclusiva, y vimos que desde la participación genuina de ellos querían ser parte del aprendizaje de las próximas líderes de la compañía, nos pareció fascinante. Y ahí nos da nos rectifica de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos en el camino correcto, porque esto salió de forma genuina. Perfecto. Tenemos, Fran, a ver si nos puedes contar, bueno, obviamente de lo que tú has hecho, de tu experiencia, tu experiencia como speaker y también como autora. Bueno, nosotros, también la Fran además ha ido también a otras charlas que hemos tenido con mentoras nuestras, pero a ver si nos puedes contar un poquito eso de cómo nace esta mirada de hacer estos grandes cambios que parten desde los acuerdos dentro del hogar. Entonces, Sí, ¿y qué consejos nos podrías dar para que nos organicemos bien puertas obvio, adentro nosotros también, las para, si- mujeres? perfecto, para situar un poco a quienes no me conocen y también como por qué esta dupla entre Giovanna y Fran. La verdad es que si Giovanna interviene como a nivel corporativo, que me imagino que todas pertenecen también, y por eso están acá, también son mentoras y pertenecen a la red de WUMAP. Yo soy abogada de profesión, litigante como tal cual una abogada tradicional, y ustedes pueden decir, pero ¿qué hace acá? Resulta que muy tempranamente, hace unos 5 años atrás en mi carrera, yo me di cuenta de que llegaba muy tarde al momento de litigio y ahí yo encontraba dos fenómenos que por algo estoy hoy día hablándoles a ustedes, y tiene que ver porque veía como mujeres altamente calificadas, luego de una separación o divorcio o un cese de convivencia con sus parejas, quedaban con una mano por delante y una mano por detrás. Y la verdad es que estudiando un poco más a profundidad y como impactándome con esa realidad, descubrí que tenía que ver con dos situaciones. La primera tenía que ver con cómo todavía, si bien las empresas y la política en general nos ha dado como demasiado estudio respecto de que el talento femenino tiene que ser incluido, de que mejora la productividad de las empresas, y las empresas están a caballo con eso, se certifican en la norma y hacen múltiples esfuerzos para retener el talento femenino, potenciarlo, desarrollarlo. Aún así, con la llegada de la maternidad veíamos como de manera natural mujeres rebajan horarios, se quedan en trabajos prácticos, es decir, en ese trabajo que puedo estar acá y allá al mismo tiempo, está cerca del colegio, descarto trabajos con viajes o fuera, y por mucho tiempo, por miedo al burnout y en verdad miedo real, descarto ascensos, justamente porque en el fondo se me hace cuesta arriba y se asocia que yo, mujer, tengo esta obligación de los cuidados natural. Eh, por más que en el discurso fuera entendamos que la sociedad ya dijo que quería cambiarlo y que los cuidados eran de sin género, como decía un poco Yovi. De todas formas, al interior del hogar tú veías cómo se replicaban con mucha fuerza esos sesgos tan antiguos, donde naturalmente se entendía eso con los fenómenos para los bolsillos de las mujeres, con las consecuencias de que tiene que renunciar, rebajar horario o quedarse en el trabajo práctico. Yo no sé, pero por lo menos yo, cuando tuve mi primer hijo, no se me ocurrió preguntarle a mi marido, marido mío, ¿tú podrías encontrar un trabajo más flexible, por favor, para yo poder retomar mi trabajo en mi estudio jurídico? O, marido mío, ¿tú podrías rebajar horario y negociar un trabajo hasta las 4, cosa de que podamos los dos trabajar? La verdad es que pese a que yo tengo educación en esto, no se me pasó por la mente. Y esos son los sesgos automáticos que todavía viven en muchos de nosotros y no es nada malo ni con dolo de parte de nadie, sino que simplemente fuimos un poco criados así y estos cambios están por producirse lentos. Ese es el primer fenómeno. Y el segundo, que dije yo, acá hay que hacer algo, es que pese a tener alta calificación de estas mujeres que llegaban a ese momento, la organización familiar en el dinero era algo inusual. Todavía habitaba en ellas este fenómeno de sentirse interesada por velar sobre su propia seguridad económica al momento de diseñar una estrategia familiar. Entonces, con esas dos miradas, yo dije, pucha, el derecho está siendo totalmente inútil al momento del juicio, cuando ya el conflicto está escalado,
y se me ocurrió innovar un poco en el derecho y mostrar todas estas herramientas legales y financieras que nos otorga el derecho, como por ejemplo, qué régimen de bienes tenemos, cómo nos organizamos patrimonialmente la familia, cómo podemos inspirarnos de una institución tan buena que es la compensación económica, pero que llega tan tarde al momento del divorcio y cómo aplicar esos principios, pero de una manera que nos sirva hoy a la pareja actual, al vínculo primario que tenemos en casa para, sobre todo, poder desarrollarnos en el mundo del trabajo y realmente poder conciliar, o al menos, si es que alguno de los dos no está siendo posible conciliar, que de la mano no se vea empobrecido por esa falta de conciliación. Esa es un poco como la mirada desde la guía Puertas Adentro y cómo partió esta idea de incorporar estas herramientas que sean realmente útiles, porque finalmente igual lo que vivimos a nosotros en el vínculo más primario, que es en nuestra, obviamente que nuestra casa es de origen, pero también la relación vincular que tenemos al interior de nuestra casa, se va a reflejar afuera, sí o sí, en la forma en que yo trato a mi jefatura, hacia abajo, a mis colaboradores, lo que sea, es muy importante lo que ocurre en el velador, como le digo yo, para poder realmente llegar a los objetivos que queremos como de la conciliación efectiva. Eso te podría decir, Gracia, que es un poco como cómo partió un poco mi mirada de entender que esa simetría del poder ocurría finalmente en ese momento, pero eso fue como un momento de, donde yo me dije, "Uy, estoy llegando demasiado tarde con esto". Así que Mm. por eso lo hago desde Y, antes. y ahí conversábamos, bueno, de todo este, como esta culpa, esta vergüenza de hablar de la plata, de las mujeres, de como que también hay como una concepción así media general, cultural, de que no tenemos que hablar de plata. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? No sé si me adelanto ahí porque me había soplado un poco la pregunta siguiente, que es como un poco hablar sin culpa. Y la verdad es que cuando yo empecé a levantar la información, hice intuitivamente, piensen ustedes que yo venía de un estudio jurídico donde trabajaba independiente, o sea, cero corporativa, cero empresa, cero marketing, nada. Y intuitivamente hice un Google Form y lo repartí en mis grupos de mamá, mamá de la plaza, mamá yoga, mamá lactancia, mamá apoderada 1, 2 y 3 y 4. Y la verdad es que cuando les hice estas preguntas en el sentido de cómo se organizaban en su pareja en lo económico, ¿qué impacto había tenido la llegada de los hijos en tu sistema familiar? ¿Se había modificado las reglas de cómo aportaban en el día a día? ¿Cómo han crecido en patrimonios tanto tú como tu pareja? Si te separas hoy, ¿quién tendría mayor patrimonio? Fueron preguntas súper frescas a una realidad que nadie se había conectado mucho con eso porque no se habla de plata, porque hablar de plata ensucia el amor, porque cómo me va a arruinar si él me quiere o ella me quiere, digamos, en parejas de todo tipo. Eh, y está esta primicia de que finalmente yo tengo un buen matrimonio, tengo una buena vida y es muy injusto o demasiado ambicioso o hasta pecaminoso yo estar pensando en que si acaso no hay igualdad o equidad adentro de mi matrimonio. Entonces, esa resistencia, eh, bueno, estas respuestas que recibí, la verdad es que yo entendí que había una situación muy dolorosa porque en realidad no fueron respuestas, fueron desahogos. 400 desahogos en un fin de semana, impresionante Claro. viralización total, desahogos de mujeres que no entendían cómo, después de haber estudiado 5 años de carrera, haber trabajado de manera independiente mucho tiempo, estar ahora, después de los hijos, como con un desfase total respecto de no me ubico donde estoy, totalmente rezagadas respecto a sus colegas universitarios que quizás no tuvieron hijos y totalmente dependientes de que la relación de pareja funcionara, porque si no, las iban a ver verde. Entonces, era como entre culpa, sentirse sobre todo culposas porque tenían buenos matrimonios, pero ubicar la seguridad económica como un derecho y no como un privilegio, para ellas se les hacía muy complicado. Entonces, te diría yo que empecé a indagar un poquito más qué era este miedo que teníamos de hablar sin culpa, de posicionar nuestro derecho a tener seguridad económica independiente si decidimos criar o no criar en mayor medida, etcétera. Y bueno, ahí llegamos al pasado, digamos, y a los años de historia, que esto no, me imagino que este webinar no tiene que ver con eso, pero sí les podría como agregar desde el lado del derecho. El lugar que en el fondo ocupa la mujer en el derecho, como
obviamente que después de la división del sexual del trabajo, etcétera, nuestro Código Civil ubica a la mujer en un lugar que está excluido de lo público. Y entendamos lo público como el mundo del dinero, del trabajo, de las remuneraciones, de las negociaciones importantes, etcétera. La mujer y los niños ocupan el mismo lugar en el código, un lugar de protección, de seres protegidos, de seres más indefensos. Esto como el Titanic. Mm. Niños y mujeres Mujeres. a los botes de salvavidas y los hombres nos quedamos en lo importante. Entonces, este diseño del Código Civil, aunque ustedes no lo crean, igual viven nosotras en la sociedad muy presentemente. No lo vemos en el día a día porque no estamos leyendo el código. Pero para que cambien las leyes y en el fondo se refleje en un cambio cultural, es demorosísimo. Entonces, igual, de todas formas, estamos todavía viviendo en una sociedad que se ha legalizado a través de un rol más protegido de la mujer, Mm. Pero o ahí, más ahí hace digno. referencia como a la incapacidad relativa, que por ejemplo todo lo que eran como bienes tenían que estar a nombre del, Piensen o las ustedes que sociedades, era la a nombre del incapacidad marido. relativa se derogó, pero Mm. atentas. No sé si acá Sí. debe haber gente joven, pero yo por lo menos, la incapacidad relativa, es decir, que las mujeres pesaban lo mismo en la vida jurídica, financiera, etcétera, que un niño de 14 años, se derogó recién en el año 1989. Yo ya Mm. estaba nacida y bueno, tenía 10 años, pero muchas mamás de nosotras vivieron con esa norma vigente. Entonces, es súper entendible de que las mujeres nos sintamos totalmente pidiendo un favor cuando estamos negociando nuestras remuneraciones, estamos hablando un tema incómodo, tabú con nuestras parejas cuando les exigimos algún bienestar económico o cambiar el régimen de bienes o lo que sea que no sea separación de bienes. Es demasiado patudo, po. Si estamos recién patudo, no sé si bueno, tú te llevas harto tiempo acá, pero es demasiado fresco, fresco de frescura. Entonces, de ahí responde otra de las claves de las cuales podemos como ocupar para responder de por qué no nos hemos sentido como con la posibilidad de poner los límites que son súper necesarios. ¿Cómo va a ser posible que nosotras decidamos cuidar en mayor medida de la mano de empobrecimiento? O sea, no es posible eso. Sin embargo, así lo hemos aprendido y bueno, acá estos webinars son una puerta para decir, oye, ¿sabéis que me voy a hacer una nueva pregunta? Voy a llevar una nueva pregunta a mi velador para que cambie esta dinámica vincular que quizás se está extrapolando a otras dimensiones también en mi trabajo, por ejemplo. Mm. Ya, vamos a volver con la Fran, porque está súper interesante como el tema, también meternos en todo esto que, claro, como que viene de hace tantos años que probablemente de alguna forma permea, por mucho que se hayan derogado. A mí también me pasó cuando fui a abrir la cuenta del banco de WUMAP, no me dejaron, me dijeron, o sea, en realidad no me la iban a abrir, nomás básicamente, entonces me pidieron que trajera un aval que ojalá fuera mi papá. Ya. Y ahí uno empieza a ver, claro, como que esas cosas todavía siguen de alguna forma quedando en la cultura. Por mucho que legalmente no se puede exigir, sí sigue estando súper presente. Solo como para aclarar el concepto, si no lo conocen, de incapacidad relativa, búsquenlo también, es efectivamente que las mujeres no podíamos hacer montones de cosas, o sea, no podíamos abrir cuentas de banco, no podíamos tener los bienes, ¿cierto? A nuestro nombre. En este caso propiedades, tenían que quedar a nombre del marido, cuando son especialmente las sociedades, ¿cierto? Entonces, Claro, claro. ya, volviéndole a Gio, después volvemos entonces, Fran. Digo, Me interesa como que ahondemos en esto de cómo se logra que los líderes y colaboradores hombres vean el cuidado, ¿sabes? Esto de empoderarse en el hogar como algo que es un rol natural, y que obviamente desde el punto de vista del mundo del trabajo te lo van a validar, no vas a quedar como, qué sé yo, como la persona. Muchas veces hemos escuchado que es como, no, queda como el macabeo, entonces no lo quieren, Sí, la te persona no entiendo. quiere tomar esa responsabilidad, más responsabilidad, hacer los turnos, no sé, y llevar a los hijos al médico, o sea, hacer actividades que muchas veces se ven como que fuesen propias de las mujeres, cuando en realidad son estereotipos, sesgos de género. Sí, mira, ahí hay un punto muy clave que lo estaban comentando al inicio, y hablamos de los sesgos. O sea, nosotros en WON hay como lo comentaba, hay una de las cosas principales. Sorry si hay un poco de ruido porque estoy justamente en el Summit Day y estoy en el hotel y hay muchas personas a mi alrededor, y si hay un poco de ruido les pido disculpas.
Lo que les comentaba en WOM, en una de las cosas principales que nosotros trabajamos, y es algo que está súper enmarcado en nuestra cultura, es algo que trabajamos constantemente sobre la sensibilización. Y hago mucho hincapié, y es porque cuando hablamos de las capacitaciones, talleres, charlas, y que constantemente hablemos de estos temas, hacen que estos temas sean constantes sobre lo que implica la corresponsabilidad como una conversación que tengamos siempre viviente. Hablar sobre los sesgos inconscientes que muchas veces, como bien lo dices, son barreras que no nos ayudan a avanzar a tener una equidad de género. En que no, cuando no lo conversamos o lo dejamos como un tabú, cuando no levantamos estos temas, hacemos que las personas o cada quien tome una relevancia según su ventana, según su vivencia o según lo que tenga dentro de sus orígenes o dentro de lo que ha trabajado en su familia. Entonces, algo que es algo muy relevante que a nosotros nos destaca es que nosotros contamos con el compromiso de nuestra alta dirección. Tanto los vicepresidentes como los gerentes nos ayudan a promover constantemente esta sensibilización. ¿Y cómo? Esto es que a través de nuestros líderes abiertamente hablan sobre el equilibrio de la vida del trabajo, modelan conducta. Nosotros, cuando tú ves que tu jefe se toma el tiempo para ir a un acto escolar, cuando tú ves que el gerente de tu área bloquea su agenda para tomar un tema familiar y se va y lo habla y lo comunica de una forma natural, sientes que esto es parte de la cultura. No te vas a sentir mal de decir, oye, a mí me gustaría tomarme el permiso parental. Yo quisiera ser parte yo quiero ir a poder llevar a mi hijo al médico y que no sea mi señora la que lo tenga que llevar. Esto implica de que nuestros líderes lo muestran con los ejemplos. Y eso es algo que nosotros de verdad no es un tema solamente de política, no es parte de que tú fundamentas la política y la dejas ahí, sino que es a través de nuestra cultura, es el ser y parecer. Y es algo que trabajamos constantemente. Por eso hago mucho hincapié en la sensibilización constante, en el mostrar el ejemplo con la corresponsabilidad desde nuestros líderes hacia todo el corporativo. No Y solamente. ahí yo creo que lo empalmo, porque ¿cómo sería eso? Entonces, ¿cómo es que ustedes motivan a que se tomen estos beneficios, a Sí, que tengan la flexibilidad? ¿Cómo lo hacen ustedes? nosotros, mira, una de las cosas, obviamente que con el ejemplo, pero una de las cosas que también, que algo que nosotros y yo soy parte de este movimiento, es que la comunicación es interna, también yo lidero la comunicación interna y diversidad e inclusión, porque es fundamental cómo comunicamos estos temas y cómo lo hacemos. Nosotros nos preocupamos de que la comunicación llegue de forma eficiente y eficaz, de que no solamente se baje en una charla o que invitemos a un webinar o que hagamos una sensibilización. Hoy en día algo que nosotros hacemos es que hacemos talleres de sensibilización directamente en el corporativo y no vamos uno a uno. Vamos hacia nuestras tiendas y trabajamos con el ejemplo. Estadísticamente, y te voy a dar un promedio, durante nosotros el 2024 alcanzamos la usabilidad de los beneficios en las mujeres un 75% y en los hombres un 67%. Si en efecto hoy en día hay una brecha de 8 puntos porcentuales en esto y sabemos que las mujeres se toman más, y es un poquito lo que conversamos, lo que estamos conversando, gracias, las mujeres tomamos más los beneficios, pero cuando nosotros miramos los números hacia atrás y ponemos un promedio de 3 años hacia atrás, vemos como la participación de los hombres ha aumentado progresivamente. Nosotros en el 2022 los hombres se tomaban como en una tasa promedio como del 60% se tomaban estos beneficios. Y estamos hablando que al cierre del 2024, año calendario completo, ya son un 67%. Vemos como este porcentaje, esta tasa de usabilidad va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Porque constantemente preguntamos, ¿por qué lo están tomando? Porque ven el ejemplo en cada uno de los líderes, porque ven que la flexibilidad horaria, porque tenemos el teletrabajo. Hoy en día, y ahí nosotros, por ejemplo, hace estos beneficios, tú te das cuenta de que obviamente aumenta la productividad, tienes una persona, aumentas la rentabilidad de la empresa, aumentas obviamente la capacidad del rendimiento de las personas. Cada woman que se siente en un lugar seguro, un lugar en donde sus derechos, donde puede sentirse no exigido constantemente, sino que también yo puedo tomarme un espacio para mi vida personal, mi vida laboral y mi vida familiar, es un lugar seguro. Entonces, obviamente que tienes múltiples beneficios, que no voy a hacer spoiler de otras cositas que quiero conversar, que son números muy, 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 muy importantes, pero lo que quiero dejar es que esto, si bien son brechas que se mantienen, obviamente, y no es solamente que las empresas se encarguen, sino también nosotros como sociedad ayudemos e impulsemos de que estas brechas también se disminuyan. Por ejemplo, ahí como lo comentaba, si hoy en día un hombre quiere tomarse el beneficio, apoyémoslo, no seamos
punzantes o señalemos, sino que seamos garantes del ejemplo. Y eso es algo que nos caracteriza, que es parte de nuestra cultura y es parte de los beneficios que nosotros promovemos. Mm. No, de todas maneras. Pucha, ahí es que emociona escuchar cómo las organizaciones, en este caso WOM, avanza y ve cómo, qué impresionante cómo se van progresivamente tomando el beneficio. O sea, eso sin duda es algo que es como súper para aplaudir y a todo esto que ya esté muy, muy cercano en número al de mujeres. O sea, si tú dices que Sí, es el 70% de las mujeres y 67% el de hombres, bueno, es prácticamente lo mismo. O sea, eso es sí, yo creo que es un súper logro, ¿no? sí, obviamente que sí. Y una de las cosas que también que nos caracteriza es que, y voy atando un poquito la pregunta que me hiciste al inicio, ¿qué tipos de beneficios? Nosotros cuando hablamos de los beneficios no nos centramos en que el beneficio sea tanto para hombre o para mujer, son beneficios que son muy universales. Y por eso colocaba un poquito el hincapié y hablaba de las mascotas. Hoy en día tú ves que las mascotas son parte de las familias, tanto para hombre como para mujer. Y nuestros beneficios van, por ejemplo, tenemos un piloto, que es que tú puedes llevar tu mascota al trabajo. Entonces, puedes trabajar con tu mascota al lado. Entonces, tienes un espacio de tu vida personal contigo. Y eso obviamente hace que sientas que tú haces que tu trabajo sea parte de tu hogar también. Entonces, si ves, modelamos los beneficios acorde a las necesidades de nuestros workers. Y ahí vamos haciendo constantemente, nosotros nos vamos comparando, hacemos benchmarks de beneficios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, nos comparamos. Si bien en efecto tener una política de género, tener una política de diversidad e inclusión es un desde. Nosotros más allá lo que buscamos también es ver cómo elevamos el capital de nuestros beneficios a donde cada Womer se siente en un lugar mucho más seguro, obviamente en un lugar en donde nuestras políticas, como te decía, están disponibles para todos, pero efectivamente sean utilizadas por todos los géneros. Y eso obviamente nos hace ser una empresa que estamos dentro de las 10 empresas mejor rankeadas de Business Happening. Subimos más de 10 puntos en Mercotalento. Obviamente estamos mucho más, tenemos una mayor rentabilidad del negocio, porque obviamente las personas se sienten en un mejor lugar para trabajar. Y eso está dentro de nuestro propósito, que es ser la mejor empresa para trabajar. Ya, y hay uno muy cortito antes de volver con la Fran, porque, claro, o sea, dado que ya se habían certificado, después se recertificaron, acá nos hiciste mención algunos cambios, pero saber cómo se ha ido midiendo este impacto en bienestar, lo mismo que tú dijiste en productividad, que somos más productivos, o en presencia femenina en altos cargos, a propósito de la norma, de que se hayan certificado y recertificado. Y mira, nosotros dentro de los cambios que hemos visto, nosotros nos estamos certificando desde el 2022 hasta la fecha, nosotros hemos aumentado sosteniblemente la presencia de mujeres en cargos de jefatura, gerencias, acercándonos hoy a nuestra meta. Nosotros hoy tenemos la meta de tener presencia de liderazgo femenino en un 40%, y hoy en día estamos casi alrededor del 38%. Y eso es algo que nosotros nos siento muy orgullosos. Podemos decir también que nuestra vicepresidenta hoy en WOM, contamos con nuestra vicepresidenta es una mujer. Dentro del management team, que es los tomadores de decisión en WOM, hay una equidad de género. Hay un 50% hombre y un 50% mujer. Y eso obviamente habla de una buena gestión del sistema de la norma. La norma nos ha ayudado a a tener un sistema de constante revisión y en constante monitoreo de nuestros propios KPI. Dentro de nuestros KPI como compañía tenemos los KPI de la norma. Entonces, no es un sistema que obviamente que es robusto, sí, que mantiene una mejora continua, sí, porque nuestros KPIs propiamente de la compañía están dentro de la norma. Por ejemplo, para seguir demostrando cómo el recertificar, ¿no? Y cómo la norma nos ha ayudado a enganchar mejor, es que actualmente contamos con un engagement del cierre del 2024 en un 88%. Eso obviamente es una misión súper dura. Y adicionalmente hicimos la última revisión del pulso en el 2025, si mal no recuerdo, en agosto hicimos el pulso y logramos alcanzar un 89%, subimos un punto. El tener ese compromiso reflejado, claramente la tendencia que vamos, donde la satisfacción y el orgullo de quienes trabajan en GON se siente ratificado en estas encuestas, para nosotros obviamente es que estamos en el lugar correcto, estamos haciendo las cosas de forma correcta. Adicional a esto, como te comentaba, subimos a nivel de liderazgo femenino, en donde siendo una empresa de telecomunicaciones, obviamente tener la posición de liderazgo femenino en tanto
en gerencias y estamos trabajando en la jefatura y por eso empezamos a implementar este programa Women for Women, es porque a través de la norma empezamos a monitorear y aquí es lo bonito de la norma, que te permite estar monitoreando y haciendo zoom constantemente. Nosotros empezamos a ver dónde teníamos que tener, dónde estábamos creciendo a nivel de liderazgo femenino y veíamos que tanto teníamos el management team check, teníamos la gerencia, tenemos más del 50% de gerentes en mujeres y cuando empezamos a ver vimos que la parte de jefatura, el ascenso en jefatura, teníamos un gap y empezamos a trabajar en qué podemos hacer en especialistas y en estos estamentos que debiesen subir a la jefatura, qué nos están pasando. Entonces, hicimos este programa Woman for Woman, en donde te comentaba que es una mentoría para mujeres que viene con una mezcla de liderazgo femenino y masculino para empezar a que cada especialista, cada coordinadora en WOM pueda ser mentoreada para, obviamente, en cualquier momento tenga una posible posición, pueda postularse y obviamente lograr el ascenso. Que también una de las cosas que nosotros hablamos, los ascensos o estas posiciones no siempre las vemos de forma ascendente, sino también horizontal. El crecimiento no solamente viene en un estamento mayor, sino también en el crecimiento del conocimiento. Eso es algo que también es fundamental. Y además que quiero, como te comentaba, entramos en esto en la norma, logramos estar este año dentro de las 10 principales empresas en el Business Happening, que obviamente es un orgullo para nosotros. Y adicionalmente, la norma también cuenta una encuesta. Y algo que nos fue como un punto que nos enorgullece, pero un punto fuerte, fue que conseguimos que el 100% de los jóvenes entrevistados consideraban que en la compañía existe un ambiente de respeto mutuo. Y eso, que el 100%, o sea, es muy fácil decirlo, y es un número, como tú dices, el 100% de todos los entrevistados, estamos hablando que somos una nómina de más de 1.800 personas, y que se entrevistaron como alrededor de 400 personas, el 100% hayan comentado de que se sienten en una compañía donde existe respeto mutuo para nosotros es sumamente gratificante. Y obviamente fue un punto fuerte que nos destacó en esta recertificación. De todas maneras, felicitaciones por eso. O sea, realmente son números que son muy sorprendentes. Oye, volviendo a la Fran, eh, un segundo ahí. Fran, cuéntanos de esto que estábamos comentando hace un rato de esta equidad puertas adentro, pero también desde el punto de vista masculino, o sea, esto de que incluye, también incluye a los hombres. ¿Qué has visto tú que funciona realmente para que ellos participen activamente en las tareas del hogar y cómo se puede rediseñar estos roles que tenemos como súper heredados, estos roles de género? Mira, escuchando la Gio, como que se me vino, me bajó una idea que creo que Gio te la voy a plantear, porque nosotros hablamos siempre en el fondo del lenguaje y el corporativo, yo lo escucho mucho de los beneficios. Pero la verdad es que cuando uno lo escucha como un beneficio, la verdad es que es como un favor, algo que es optativo, pero la verdad es que cuando hablamos de sistemas de conciliación efectivo yo pasaría a hablar directamente de responsabilidad. Es decir, no solo como empresa tenemos la responsabilidad de velar como por ser un actor social en que crezca la natalidad, sino que también yo como padre o madre tengo la responsabilidad privada de criar en el fondo a esta persona y que sea un adulto sensato, ¿me entienden? Entonces, cuando lo vemos, siempre hablamos de beneficio, beneficio, beneficio. La verdad es que esto es una responsabilidad que tú tienes que tener. No es optativo, o sea, si tú como padre no estás ejerciendo esa responsabilidad, sorry, yo no quiero trabajar contigo, porque no es la persona o el colaborador que yo quisiera cultivar. Eso es lo primero, te lo planteo. Yo sé que puede ser algo más disruptivo, pero la verdad es que cuando lo lenguajeamos desde el beneficio, creo yo que sería un aporte hablarlo como de responsabilidad. Y te lo propongo a ver, en una de esas funciona, probémoslo y veamos. Y lo otro es por qué estamos acá, pues Gracia, como que estamos hablando de conciliación muchas veces como por qué es importante conciliar. Y en realidad que cuando tú no logras la conciliación, lo que ocurre, el fenómeno es la fuga de talento femenino. Las mujeres pierden capacidad económica porque o rebajan horario y pierden su remuneración, pierden cotizaciones, pero sobre todo, o renuncian directamente, pero sobre todo lo más peligroso es que pierden autonomía económica. Y cuando no tienes autonomía económica, es terreno fértil para que nazca la violencia, porque existe una simetría de poder.
está más que requete comprobado de que la autonomía económica, el cuidar ese espacio, te genera a ti un factor protector para efectos de evitar conductas de violencia doméstica. Entonces, si nosotros como empresa somos promotores y nos sumamos al 25 de noviembre y implementamos la norma para que no exista violencia doméstica, perdón, no exista violencia al interior de nuestra empresa, estamos cumpliendo la ley Carin porque, bueno, es requisito legal, pero además la norma, por ejemplo, específica, la 3262, exige que tu trabajo sea un factor de protector también para evitar la violencia doméstica. Y si yo no estoy implementando normas de conciliación, estoy como disparándome los pies para que sea un terreno fértil para ejercer, para que existan situaciones donde se ejerza violencia doméstica. Estoy súper así como afligida con esto porque ayer, justamente ayer, recibí dos casos de mujeres que en mi oficina de abogado, eh, la verdad, con un nivel como de violencia sobre todo en un ciclo muy silencioso para ellas, o sea, no eran capaces de ver lo que estaban en un ciclo de violencia y el control económico era en el fondo el motivo más complicado. Dicho este contexto, sorry, que dije, no, tengo que decirle esto de responsabilidad versus beneficio porque creo que puede funcionar en algún momento para lenguajearlo de otra forma. ¿Cómo he podido yo también en mi forma de comunicar incluir e incorporar también la mirada masculina? Partiendo por mi primer follower, que es mi marido. Estamos hablando de un ingeniero de 47 años, paisano, o sea, no había ninguna posibilidad de que él se adhiriera a un discurso de este tipo, salvo que él, como que, o sea, obviamente que es inteligente y entendiendo por qué lo estamos adhiriendo. Y es porque también te conviene a ti. ¿En qué medida? En que los sesgos de género, entendido como hombre proveedor, mujer cuidadora, exagerados por supuesto, pero obviamente hemos visto que siguen siendo muy presentes, es terrible también para los hombres. O sea, vivir el peso del proveedor desde que yo tengo 10 años y entender de que sobre mí recaerá el peso futuro de una mujer eventualmente, bueno, o una pareja y los hijos venideros y que sobre mí dependen las decisiones financieras y soy yo el que tiene que tomar los riesgos financieros y además soy yo si el que se queda cesante, esta familia se va a pique, soy yo el que tengo que ganar más que mi señora porque eso es lo que me han inculcado, porque si no soy un mantenido. Uf, o sea, qué agote. Y que, y que más encima es ilógico, porque del otro lado de la vereda tenemos a mujeres que son, igual que ustedes, con una garra, con un empuje de hacer cosas en el mundo de lo público, con ganas de compartir, con ideas innovadoras, con ganas de compartir su... Entonces es un tremendo recurso que tenemos como pareja, digamos, para poder como decir, ok, funcionemos en base a nuevos sesgos. Estos ya no nos son funcionales. La mujer quiere participar en el mundo del trabajo con fuerza y entregar su valor. Los hombres también, por otro lado, quieren incorporarse en mucha mayor medida a este monopolio de lo privado. En el fondo, nuestras parejas son parejas que por lo menos quieren ser mejores versiones que los papás que tuvieron. Y eso implica que tienen que dejar de funcionar en base al keep pushing, en base a la productividad a cualquier costo. Y eso implica también tiempos de estar en casa, tiempos de compartir, tiempos de conectar, tiempos de aprender inteligencia emocional, cuestiones que, o sea, son diálogos que los papás de ellos ni no tuvieron con ellos, ¿me entienden? Entonces es una tremenda oportunidad y yo siempre parto en el fondo de las charlas desde ese lugar, como acá estamos todos metidos en el mismo problema, como que somos, en el fondo los incorporo dentro de un mismo tema, Mm, porque si es que efectivamente, si tú escuchas que permanentemente tu hombre eh, ha sido el opresor y eres el culpable de todo el daño que se nos ha producido a las mujeres, yo, hombre, entiendo perfectamente por qué están cagados de miedo. claro. Que yo, Eso me- era como yo, lo que sí, la pregunta que sigue, digamos, porque uno al final, y claro, nosotros lo vemos mucho, que se sienten atacados también. Entonces, mira, ahí no está. es que es súper razonable que tengan miedo, po. Si ellos están muertos de miedo de la arremetida que se viene. Entonces, para mí, poder lenguajearlo y hacer un discurso que sea asertivo, incorporando que también la valía de los hombres, que agote que la valía de los hombres esté puesta en el dinero y en lo exitosos que son, incorporarlos a este monopolio, es decir, que las mujeres hemos sido súper brujas también en excluirlos del monopolio de los cuidados y decirle, oye, que son lentos para cambiar los pañales
y es verdad que son más lentos, porque no lo han cambiado desde chicos, ¿cachai? En fin, eso O es sea, una no, cosa. y partiendo de la base que si que hoy día el postnatal los hombres se lo toman 5 días, porque esos son, y la mujer se toma el postnatal que son 6 meses, obviamente que la mujer va a estar mucho Ahí, más presente en los cuidados, o sea, es algo como es súper que lógico. ahí, gracias, ponte tú, Ahí, yo ahí creo que hay un quiero meter más. quiero Sí, hacer una intervención, sorry, Fran, pero te encuentro tan valioso lo que estás diciendo y siento que es sumamente importante hacer como el hincapié de lo que estás diciendo. Es súper importante que nosotras, como mujeres, también le demos la oportunidad a hombres a que participen. Porque si en efecto, yo tengo un hijo de 4 años, pero mi hijo cada vez que llora o llama a alguien en la noche, es mamá. Pero yo no me volteo y le digo a mi marido, oye, ¿por qué no te levantas tú? No, yo voy. Y es como tú como mujer también como que sientes que tú eres la cuidadora, tú tienes que salir, tú tienes que ir. Y igual somos los dos. Pero, o sea, sí. y aquí me quito el sombrero de corporativo y me pongo en la posición de mujer también. Y también tengo, y cuando comencé hablando de mi propósito, también mi propósito, y cuando me enfoqué como que paré la pelota en mi vida personal, fue porque también tenía un hijo de 4 años que yo también quisiera tener esa conciliación y empecé a pensar qué quiero hacer yo con mi vida, qué quiero hacer yo como mujer y que también quiero como mi vida profesional, quiero crecer. Y por eso es que busqué este propósito que ambos mundos que me apasionan puedan convivir en uno solo para darle calidad de vida también a mi familia. Entonces, por eso, sorry, solamente quería como compartir una experiencia personal y que lo que estás diciendo es súper valioso, como que nosotros también paremos la pelota. Sí, pero También no, démosle, no privaticemos en el fondo también la culpa, como que acá no, no, totalmente. es una estructura. No quiero como que depende de nosotras abrir. No, o sea, tenemos totalmente yo la palabra, pero esto no banalicemos, esto no es un problema privado de las mujeres, sino que es una cuestión estructural, ¿sí? Sí, totalmente, Ah, totalmente. y otra cosa, Gracia, que me ha servido, después ahí hay una pregunta súper interesante que también la podemos ver, es ¿cachai? Que cuando hablamos de los cuidados, en el fondo, yo creo que, no sé, díganme ustedes, pero vamos a hacer una charla sobre los cuidados y la conciliación. Yo creo que la mitad de los hombres, la mitad cierra el computador, dice, esto es para las mujeres. Oye, Entonces, yo entiendo, yo encuentro que el discurso de los cuidados es poco eficiente, como que somos las mujeres las que hacemos el trabajo de cuidado. Y por eso fue tan interesante, yo lo hablo siempre en las charlas de este estudio que se hizo de la Católica que habló del hombre cero. Es mm, decir, en vez de poner el foco en que somos las mujeres quienes mayormente ejercemos las labores de cuidado, que es como la cantinela que uno viene escuchando y que en el fondo es poco eficiente marqueteramente, hablamos del hombre cero, que es decir, que existe un porcentaje alto de hombres que dedican 0 horas a sí, hacer su pega, básicamente. claro. ¿Cachai? El 57% le dedica 0 horas a la semana al cuidado de A- dependientes. que es hacer su trabajo, básicamente. Entonces, como que le ponemos, sacamos el foco en las mujeres, en que somos nosotras, la que teóricamente la más, lo ponemos en quién no está haciendo la pega. Porque ¿qué Mm, significa que no está haciendo la pega? Significa que hay otra persona que lo está haciendo y por eso, gracias, yo creo que mi voz se ha escuchado un poco más porque yo me salí de los cuidados y lo que yo fui a hacer es a tarificar cómo la llegada de los hijos nos ha impactado económicamente tanto a la pareja heterosexual, al hombre y a la pareja mujer. Es decir, si yo no hubiese tenido hijos, ¿qué evolución habría tenido mi carrera? Ah, hubiese ganado 30% más, perfecto. Si yo no hubiese tenido hijos y no hubiese renunciado y tener un mal contrato que no me permitió tener un crédito, que no me permitió tener una casa, ¿cuánta diferencia entre patrimonio tengo yo y mi pareja hombre que sí tuvo su carrera ininterrumpida? Cuando yo lo pasé a cifras, es algo que además puedes conversar con otra persona, porque en definitiva lo pueden ver y mirar y podemos hacernos cargo. En cambio, cuando hablamos de los cuidados, se mezcla aún en el 2025, capaz que esto no ocurre en el 2100, pero en el 2025 se mezcla demasiado que el tema de los cuidados es a la vez un acto de amor y que por ende es imposible hablar que sea un acto económico. mm, Entonces, cuando yo saqué la parte como de los cuidados y me empecé a enfocar en como cuánto he dejado de ganar yo por el hecho de haber tomado una decisión que somos los dos profesionales, a la luz un poco también de lo que habla la Nobel de Economía, la Claudia Goldin, del dilema de la pareja profesional hoy y que finalmente es fruto de una negociación, es ahí donde bajé la guardia un poco a los hombres, porque era algo más
tangible, era como un Excel, yo ganaba un 30% menos, tengo una propiedad menos que tú, mis cotizaciones previsionales en el futuro van a ser de 100 y las tuyas de 200. La verdad es que somos los dos papás de estos dos hijos. Entonces, ¿por qué una y otra? ¿Por qué yo tengo que vivir además una inseguridad económica en el futuro? Y Oye, además, hay una ay, perdón, sí, sorry, es tú que sabes hay que una pregunta que quiero me y poní quiero que play la y no paro, respondamos, porque perdón. como para que no nos cambiemos de tema, pero esto, ¿cómo han manejado, Fernando pregunta cómo han manejado los temores de los hombres y articular con la meritocracia, pero también rompiendo los techos de cristal, que es difícil, ¿cierto? Porque muchas veces te dicen, a nosotros nos pasa mucho esto en las organizaciones, que dicen, no, acá llegaron, están puestos por meritocracia, o es por mérito, y claro, y en realidad uno ve la foto y son puros hombres, entonces... Ahí yo creo que también muchas veces las organizaciones quizás no se dan cuenta de que hay muchos sesgos de afinidad y que uno termina poniendo a la persona que se parece a uno porque esa persona le genera a uno confianza. Así que ahí no sé si Fran quieres comentar algo tú y Sí, yo para que sí, alcancemos a hablar también un último segundo del tema de violencia súper. de género al ser casamos. Súper. Respecto del techo de cristal, tú sabes, Gracia, que yo tengo mi tesis de que el techo de cristal no está en la empresa, sino que está en tu casa. Porque puedes tener tú una estupenda oferta laboral con muchas responsabilidades, seguida de tu mérito, etcétera, pero si llegas con tu oferta a tu casa y en tu casa no existe una conversación de cómo vamos a hacer la modificación familiar para efectos que yo pueda y sea capaz de tomar esto, probablemente no lo voy a tomar. Eh, Eso en algún lugar. Y no sé si de la meritocracia se refería un poco como a las cuotas, de repente como que, no sé si a No, ver, o sea, yo acá repetimos, pero es cómo han manejado los temores del hombre y articular con la meritocracia, pero también rompiendo los techos de cristal. Yo, bueno, sí, asumir que muchas veces, claro, como que hay que poner a mujeres, lo que va a pasar además sí, con este tema de la ley de mujer en directorio, que sí, más que ser claro, mujer en directorio es sí, diversidad, que haya sí, 40% otro género. las cuotas son tremendamente polémicas, pero la verdad es que cuando hablamos de equidad versus igualdad, son necesarias, porque finalmente cuando tú ejerces la equidad, estás como entendiendo que existe un enfoque de género que en definitiva ha impedido que las mujeres sigan subiendo. En alguna parte hay un cuello de botella que no siguen cruzando ese charco. Entonces, y de todas formas, sí, aunque tú puedas poner muchas cuotas, tampoco, ¿dónde hay tantas directoras? Como que en el fondo estamos en un proceso que estamos muy intermedios todavía, po. Porque finalmente como que las mujeres como que no pudieron, bueno, las que lograron conciliar es aparentemente a costa de su salud mental, de su espacio privado, de otros dolores que en el fondo hoy día también cargan y que son mujeres quizás tienen 60 años, súper capi y todo, pero bastante como adoloridas en otros aspectos, ¿sí? Ya, pero me fui por las ramas. No sé mucho más, pero las cuotas son súper polémicas, pero creo yo que responden a un criterio de equidad más que de igualdad. Porque en el fondo hay que poner un escalón necesario hasta que realmente no se equipare la brecha. Ujú. Y los números que existen respecto del costo de la maternidad todavía son súper altos. Entonces, eh, creo yo que son necesarias. Esa Oye, es mi... tenemos un último minutito a ver si la Gio nos puede contar en materia de violencia intrafamiliar, cómo se ha preparado WOM para prestar protección real a sus trabajadoras o colaboradoras y si Ya tienen nos canales de denuncia, los mensajes, tú nos contaste el otro día sobre los mensajes en las pantallas, o sea, finalmente cómo es que sensibilizan a la población interna. Sí, nosotros contamos con un protocolo, un procedimiento de BIF, en el cual está liderado por la Coordinadora de Diversidad e Inclusión y quien se encarga de acompañar a los boomers en todo el proceso, que hayan pasado algún tipo de violencia. Una de las cosas principales que nosotros hacemos es tener primero o principalmente campañas informativas en donde hacemos difusión de lo que es la materia a través de nuestros medios de comunicación. Nosotros contamos con newsletter, hablamos de que tenemos un weekly que lo lanzamos todas las semanas, todos los lunes lanzamos este weekly y en ese weekly lo que son es información genérica de toda la compañía, información obviamente importante para cada woman, pero contamos con un banner constante donde habla sobre nuestros canales de denuncia. Cuando tú pinchas este banner, obviamente te lleva a cuáles son tus canales de denuncia y lo que estamos trabajando es sobre campañas informativas de qué tipo de violencia, cuáles son los tipos de violencia que existen, cuáles son, porque para nosotros es sumamente importante de que las personas o cada woman puedan identificar los tipos de violencia, porque cuando no das el ejemplo puedes asumir que sea una violencia o no sea una violencia o por lo que puedas estar pasando. Entonces una de las
de los medios más importantes o de la información más importante es cómo cuáles son los tipos de violencia. ¿Cómo puedes, si tú o una persona que tú conoces puede estar pasando por un tipo de violencia, qué debes de hacer? ¿Cuáles son los principales canales para que puedas direccionar comunicar lo que esté pasando? Nosotros tenemos varios canales y una de las cosas que nos pasó y obviamente es parte del proceso de la norma es que nos monitoreamos de ver la eficiencia de los canales de comunicación. En algún momento de todo el webinar te había comentado que nosotros tenemos los canales de internet, correo electrónico y contamos con pantallas. Nuestro edificio corporativo cuenta con 8 pisos, de los cuales 7 pisos cuentan con pantallas. Son alrededor de 4 pantallas por piso. Y en esas pantallas estamos hablando siempre de los tipos de violencia, cuáles son los canales de denuncia, cómo tú puedes detectar, cómo debes de hacer la denuncia, porque es sumamente importante desde que salió la ley Karin que no es solamente denunciar por denunciar, sino que también sepamos cómo denunciar, cuáles son los canales de denuncia, pero también sabiendo de cómo perjudicas a una persona si haces una denuncia que no corresponde. Entonces, esas campañas de comunicación las hemos trabajado, pero nos dimos cuenta durante todo este procedimiento que también nos cuestionamos si lo estábamos haciendo bien o mal, y eso es parte del proceso de mejora continua, es que nos dimos cuenta que los boomers no sabían cuáles eran los canales de denuncia. Y eso que nosotros lo colocábamos constantemente en internet, mandamos campañas informativas, hacemos constantemente charlas de sesgo, pero nos dimos cuenta que no era el medio adecuado de cuando llegaba una denuncia y le preguntamos a la persona que hacía la denuncia por dónde se enteró, no correspondían los canales que nosotros entregamos, sino era como que le pregunté a un amigo de no sé quién, y llegué. Entonces nos dimos cuenta y buscamos, y esto fue una de lo que cuando conversamos, es que estamos implementando stickers dentro de los baños. Si algo te pasa, obviamente tú estás en el baño, estás peinándote, te estás cepillando los dientes y tienes un mensaje constante que está ahí. Y en cualquier momento lo vas a necesitar y queda como una parte de recordación. Y eso es lo que estamos trabajando y trabajamos en un canal de difusión que va a ser un sticker que estamos colocando en donde puedes decir te lleva un código QR y ese código QR que va a estar pegado en los baños corporativos, donde te deriva a tener acceso a cuáles son nuestros canales de denuncia y hacer la denuncia también directamente. Y obviamente es un solo clic. Tú lo pinchas, trabajamos en una empresa de telecomunicaciones, todos tenemos teléfonos, pinchas ese código QR y te va a llevar directamente al canal de denuncia. La idea es que la experiencia de cada Walmer fuese súper rápida y diligente, que no tuviera que pasar por muchos clics, porque obviamente si pasa o el viaje, ese journey del Walmer es muy largo, terminas capaz pensándote y le dices, no, mejor no lo hago. ¿Y sí qué me pasa? Por eso colocamos 2 códigos QR. Uno, que te explica si pasaste por qué tipo de violencia, te explica cómo es, qué debes de hacer, implantar la denuncia, qué pasa después de la denuncia, quién es la persona que te va a acompañar, que es el coordinador de diversidad e inclusión. Luego de hacerla, ¿qué sucede? Porque es sumamente importante acompañar. Si no me lo quieres preguntar, porque obviamente son cosas muy personales, si no lo quieres compartir, te dejo toda la información en un solo clic para que tú solo lo revises y puedas hacer la denuncia en ese mismo canal. Eso es lo que hoy en día nosotros estamos Súper. haciendo, estamos implementando, no te puedo decir cómo, lo estamos justamente generando en principio, para el 25 de noviembre poder, siendo súper spoiler, para el 25 de noviembre implementarlo en la compañía y ver cómo apoyar. Perfecto. Oye, aprovechar de también saludar a las que nos han estado escribiendo también en el chat, a Carolina, que también aquí es encargada regional del programa Buenas Prácticas con Equidad de Género de la Región de Valparaíso, y Rose, que se sumó porque quería saber más sobre cómo se implementaba la norma en el día a día, así que también dice que para llevarlo a la conversación en su empresa. Contarles que igual desde GUMAP nosotros hacemos talleres, acompañamos también en la norma 3262, tenemos programas específicos también con estrategias para violencia intrafamiliar, sesgo inconsciente, vemos también temas de bienestar para también hombres y mujeres dentro de la organización, así que felices también de si tienen alguna consulta o duda adicional de que sigamos conversando. La Fran también hace talleres que son de equidad puertas adentro para las organizaciones, para que también lo sepan. Y bueno, agradecerle a las dos, agradecerle a la Fran, agradecerle a la Gio, realmente ha sido tremenda la conversación, se nos pasó volando esta hora.
Y realmente yo creo que nos quedamos con esto de cómo es el impacto, cómo cambian las culturas cuando nos proponemos este sistema de gestión para que las personas dentro de nuestra organización puedan conciliar la vida laboral con con el hogar. Y también tantos conceptos interesantes que nos trajeron a la conversación las dos, así que agradecerles. No, y la mega presencia, gracias por sus pantallas abiertas, eso siempre se agradece demasiado en un webinar encuentro. Gracias a todos y los que no podían conectar sus pantallas lo entiendo, pero ahí tenían nuestras representantes estaban ahí fiel y las preguntas, así que gracias por eso. Muchas gracias por la oportunidad. Ah, sí, solo pasar el dato. Yo tengo mi difusión en arroba Fran Bravo Cox. Generalmente lo hago más en LinkedIn, o sea, en Instagram, pero también en LinkedIn. Por si quieren seguir, se los voy a dejar ahí, que no lo dijimos al principio, que la difusión que hablábamos la hacía por ahí. De todas maneras. Bueno, y un abrazo y que tengan una excelente tarde. Gracias a Bien, todos, que estén Muchas bien. Buena tarde. gracias. Buenas